En Radio María, el encuentro con Dios es posible cada día. Alegra tu corazón. En Radio María, el encuentro con Dios es posible cada día. Alegra tu corazón. Es posible cada día. Alegra tu corazón. Queridos oyentes de Radio María, va a dar comienzo, el programa Ciencia y Conciencia, pero digo yo unas palabras porque queremos agradecer a Jesús García Oricaín, que presentó este programa la temporada pasada, y la bienvenida a Leticia Pérez, que desde Valencia, que es desde donde se realiza este programa desde hace ya años, desde Valencia, Leticia Pérez toma el relevo de Jesús García Oricaín para dirigir Ciencia y Conciencia. Pues adelante, Leticia, muchísimas gracias y bienvenida a Radio María. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Ciencia y Conciencia. Soy Leticia Pérez Die y hoy voy a presentar el programa. En primer lugar, antes de que se me olvide, quería agradecer desde aquí a Jesús García Oricaín, quien dirigió el programa el curso pasado, y me gustaría invitarles a que me acompañen en este curso que empieza. Bien, pues junto a 3 invitados de hoy, que les voy a presentar a continuación, queremos plantearles un programa de análisis de cómo los periódicos españoles han decidido titular sus portadas después de la entrevista del Papa Francisco publicada, entre otras, en la revista Razón y Fe. Los titulares periodísticos son libres e interpretativos. Son las palabras que el medio de comunicación elige para interpretar de manera clara y sencilla lo que quiere transmitir y lo que desarrollará después. En Internet, los titulares intentan captar la atención del público con más motivo, para que el lector lea un artículo o permanezca en la página web. Algunos periódicos han titulado de forma abusiva y obsesiva, trasladando una imagen concreta e interpretando las palabras del Papa, muchas veces erróneamente. Esto es lo que queríamos abordar el día de hoy junto con las personas que me acompañan. Les quiero presentar en primer lugar a don Pablo Cabellos Llorente. Muy buenos días, don Pablo. Buenos días. Bienvenido. Don Pablo Cabellos Llorente es sacerdote, teólogo, doctor en Derecho Canónico y Ciencias de la Educación. Publica frecuentemente en periódicos locales artículos de actualidad en su enfoque religioso. El segundo invitado de hoy es don Justo Aznar Lucea. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Es director del Instituto de Ciencias de la Vida en la Universidad Católica de Valencia. Y por último, don Eduardo Martínez López, que es periodista. Buenos días. ¿Qué tal, Leticia? Buenos días. Y es subdirector del periódico semanal Paraula Iglesia en Valencia. Bueno, empezamos esta tertulia. En primer lugar, quería preguntarles, después de leer la entrevista y profundizar un poquito en ella cada uno, ¿ustedes titularían de esta manera tan concreta como lo han hecho los medios de comunicación? Primero podemos hablar de los españoles, luego otro enfoque. Por ejemplo, don Pablo, ¿sí quiere empezar? No lo titularé. Lo que pasa es que un periódico tiene su público y es explicable y no sé si admisible, porque puede tergiversar, pero en fin, es explicable que trate de captar a su público. Recuerdo que una vez un director de periódico me pone, con un ejemplo concreto, me decía, fíjate cómo hemos tratado una noticia
puedo decir incluso cuál era la noticia, no tiene importancia, desde hace años. Sí. Nosotros y un periódico conocido de Madrid. Era cuando nombraron al actual cardenal Cañizares arzobispo de Toledo. Fíjate, se han pasado años. Y entonces el periódico de Madrid titulaba "Un conservador arzobispo de Toledo". El de aquí, el periódico de aquí. Sí. Un utielano arzobispo de Toledo. Los dos se llevaban el agua a su molino, uno más inocentemente y otro menos inocentemente, porque ya estaba juzgando. Sí. Yo creo que algo así ha pasado con las declaraciones del Papa a ese montón de revistas de los jesuitas, realizada por el director de la Civiltà Católica y que en España ha publicado Razón y Fe. Yo creo que lo fundamental que se podría buscar de ahí, y lo que se podría dar el titular es cómo es el Papa, quién es el Papa, por qué es jesuita, la interioridad del Papa, algo así. Me parece que es lo más importante de todo. Lo que hay que resaltar es conocer mejor al Papa. Sí. No desde su definición que da de sí mismo, que dice que es un pecador. Claro. Es muy llamativo. Muy desde el principio, además. Sí. La idea de que algunos lo han resaltado pero de un modo malo, de que la Iglesia no va a estar siempre hablando de homosexualidad y matrimonios no sé qué y aborto y tal, sino que tiene que predicar a Jesucristo, que es lo central, cosa que es obvia para cualquiera medianamente enterado, pero podemos sí enzarzarnos en discusiones de ese tipo y no era lo fundamental, pero todo en torno a cómo piensa el Papa, cómo es el Papa. Vale, don Justo, ¿usted qué quiere decir sobre esto? ¿Cómo titularía? Después de lo que ha dicho don Pablo, tengo muy poco que decir. Lo que querría decir es que si yo fuera periodista, sí que lo hubiera titulado así. Pues los periodistas somos así, vamos a lo que nos interesa. Sí. Y entonces depende, como decía don Pablo, el público al que quiera dirigirse. Y efectivamente que llame la atención, que capte, que cree problema en la sociedad. Y en ese sentido, no digo que, a mi juicio, sea correcto titularlo así, pero entiendo que así lo hayan titulado. Claro. Porque lo que es evidente es que ha sido muy positivo, a mi juicio, que lo titularan así. Muy positivo. Porque ha hecho que mucha gente se interese por una entrevista que es muy probable que hubiera pasado más desapercibida. Pero al cometer yo diría entre paréntesis, una tropelía periodística como la que han hecho, esto ha hecho que se suscite una polémica que nos ha obligado a muchos a leernos la entrevista, a ver si era verdad lo que decían, y eso nos ha servido para nosotros mismos pues enterarnos de quién es el Papa, que es fantástico. Sí, yo creo también que ha llevado a mucha gente pues en blogs de opinión particular a expresar su opinión. Usted, don Eduardo, ¿qué quiere decir como periodista también, que destacaría? Bueno, yo, tal como veo el asunto, quizás sería de una forma parecida a don Justo, ¿no? Es decir, entiendo estos titulares que ha habido tan llamativos, porque es precisamente la función que tiene un titular, ¿no? Llamar la atención, picar de alguna forma al lector para que, bueno, pues lea el resto de la información, ¿no? En ese sentido, yo me parece que de todas las declaraciones abundantes que hace el Papa Francisco en esa entrevista, pues uno de los datos más llamativos, uno lo ha dicho don Pablo antes, ¿no? El considerarse pecador, ¿no? Es una obviedad también, ¿no? Pero ciertamente, puesto en boca de un Papa, pues quizá no estamos del todo acostumbrados. Igual que no estamos acostumbrados tampoco, yo no sé si será la primera vez que sucede esto en 2000 años de historia de la Iglesia, no lo diría seguro, pero es llamativo, que un Papa, por ejemplo, pues diga, como se ha titulado tantísimo, que nunca ha sido de derechas, ¿no? Bueno, sabemos que en periodismo, lo periodístico, incluso no solo lo que hacemos los periodistas, sino lo que reclamamos también como lectores, como consumidores de medios de comunicación, es que nos cuenten lo nuevo, ¿no? Porque si no es nuevo, esto ya lo sé, no me interesa. Sí. La entrevista en este sentido del Papa es riquísima, es preciosa. Pero si vamos a titular por aspectos que tengan que ver con las cuestiones más espirituales, cabría siempre pensar, bueno, esto ya lo dicen las audiencias generales de los miércoles, en los ángelus del domingo, esto ya me lo sé, no me leo el artículo. Es comprensible que, en cierto modo, luego todo se puede matizar mucho y iremos hablando, pero es comprensible que se haya titulado por ahí porque es que ciertamente llama la atención. Y en ese sentido siempre se ha dicho que es noticia no que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro, ¿no? En ese sentido creo que estaría dentro de un lícito juego periodístico. Luego esto se puede matizar mucho y luego si queréis hablamos, porque luego hay que ser coherente también
y al día siguiente, pues por ejemplo, que hubo algo también como muy noticioso, ¿no? Que era el hecho de que al día siguiente de publicarse esta entrevista, el Papa mantuvo un encuentro con ginecólogos católicos en la Santa Sede. Hizo, bueno, pues una declaración, vamos a decir, pro vida, clara, nítida, contundente, desmarcándose absolutamente del aborto, censurándolo. Y sin embargo esto no ha salido reflejado en algunos medios de comunicación que sin embargo sí que destacaban, por ejemplo, por lo que también ha citado antes don Pablo, ¿no? El hecho de que, dice Francisco, que tampoco hay que abusar en exceso, ¿no? De estar siempre hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, en esa línea, si destacas eso un día, al día siguiente es significativo, por tanto, periodísticamente al día siguiente tienes que seguir hablando de esto y no se ha hecho. Claro. Con lo cual, el medio de comunicación tampoco es en ese sentido inocente, bueno, pues en este sentido creo que hay un sesgo ideológico bastante claro, ¿no? Sí, como que no han seguido una línea coherente de si quieres destacar que el Papa, según tú, no quiere hablar del aborto y al día siguiente está hablando del aborto, pues también es lícito que lo digas. Y pues aprovechando que has dicho lo de derechas, a lo mejor los medios de comunicación españoles han querido destacar esto por pues que en la conciencia de los españoles siempre y en la opinión pública estamos hablando de derechas, de izquierdas, de ideología, y era como el gancho para aprovechar y captar a un tipo de audiencia. Y antes estábamos comentando don Pablo y yo que a lo mejor en otros países pues esto ha quedado más en segundo plano e incluso se ha utilizado la palabra de derechas para hablar en otro sentido. Don Pablo, ¿qué quiere comentar? Dos o tres cosas. Con respecto a los titulares, yo también he dicho que los entiendo, pero hay que entender también que buena parte del público se queda con el titular y no lee más. Sí, eso es así. Eso así. Después, con respecto a los temas que el Papa mismo dice que no hay que estar todo el día tratándolos, tampoco se ha publicado prácticamente en ningún periódico español, o por lo menos no con el debido relieve, que muy pocos días después el Papa ha excomulgado a un sacerdote que ya estaba suspendido a divinis, que quiere decir que tenía prohibido el ejercicio del ministerio, pero podía confesarse y comulgar. Lo ha excomulgado por seguir escribiendo del matrimonio homosexual y del sacerdocio femenino. Directamente. Directamente. Y eso, un sacerdote australiano en concreto, eso tampoco se ha dicho. Y lo de la derecha, en el contexto en que se publica, primero dice que a él han tratado mucho de conservador. Está refiriéndose a la época de la dictadura argentina. Sí. Y ya ha salido algún medio, incluso no sé si un documento oficial, creo que sí, del portavoz de la Santa Sede, diciéndose que ahí se está refiriendo a cómo se llamaba en Argentina a la dictadura en tiempos de la dictadura. Era la derecha, porque no iban a llamarle la dictadura porque no les dejarían. Y como el Papa siempre emplea un lenguaje coloquial, normal, sencillo, pues dijo derecha, pero no tiene un sentido, han venido a decir el sentido sociológico o político, aparte de que las palabras derecha e izquierda ya están tan... Y no nos podemos apropiar de ese significado para intentar, pues eso, atraer a un público o picarle a través de nuestros titulares. Porque es decir, por lo mismo podrían haber dicho al día siguiente que era de extrema derecha cuando excomulgó al cura australiano. Por ejemplo, sí. Entonces esto tiene una consecuencia clara en la gente. Al final tú le estás transmitiendo una cosa y van a hacerse una idea. Entonces, ¿creen que estos titulares al final perjudican en la formación de una opinión errónea, de una opinión pública? ¿O creen que la gente se va a plantear más allá, como ha dicho don Justo, pues ahora voy a leer esta entrevista o voy a ver realmente lo que ha querido decir? ¿A usted qué le parece, que buscarán otras opiniones? Yo creo que, aunque he dicho que esto inducirá a la gente seguramente a leer la entrevista, estoy de acuerdo con la corrección que me ha hecho don Pablo, que la mayoría de la gente se queda con el título. Seguramente yo soy un optimista nato y pienso que la gente eso le animará a leerla, pero no sé si así será. Sí que creo que habrá algún núcleo de gente, aunque no sea muy grande, que bueno, pues que pueden encontrar ahí, eso le puede animar a estudiarlo. Yo creo que hay dos tipos de personas que pueden interesarse por esta entrevista. Primero, los que son muy afines al pensamiento de los periodistas que han hecho estas declaraciones, y luego yo pienso que únicamente pues las recogerán y ya está. Y luego los que no son afines, que seguramente tendrán un criterio más crítico y quieren formarse, a lo mejor eso sí que les anima a leer la entrevista. De todas formas, yo quería insistir, como se ha tratado ahora el tema de los tres titulares más o menos que difundieron con el motivo de esta entrevista, uno era de derechas y otro era todo lo relativo a la defensa de la vida, que también sí. Eduardo comentó que al día siguiente pues, hubo una declaración con ginecólogos
que ciertamente no se ha difundido nada y fue sumamente interesante. Pero el Papa mismo, en esa entrevista, decía: yo he hablado mucho de estas cuestiones y he recibido reproches por ello. Yo no conozco la opinión de la Iglesia. Yo conozco la opinión de la Iglesia. Yo soy hijo de la Iglesia. Pero no es necesario estar hablando de estas cosas todos los días. Es decir, realmente el Papa hace una declaración absolutamente a favor de la vida, pero con una nitidez clarísima. Yo soy hijo de la Iglesia, yo soy hijo de... Eso no lo han dicho, ¿no? Entonces, esto sí que me parece una no difusión de la verdad o una interpretación dolosa de las cosas que se comentan, ¿eh? Es que pensando un poquito mal, y está mal que el cura de la reunión piense mal, pero en fin, pensando un poquito mal, se ve como que han visto la posibilidad de un papa muy progre en el sentido de que vaya a aprobar el matrimonio homosexual, que vaya a aprobar la fecundación in vitro, que vaya a aprobar los divorcios y el casamiento de los divorciados. Y yo creo que con estos titulares también intentan, no sé si vale la expresión, acorralar al Papa, darle un rol del que él luego no se pueda escapar. No saben cómo es el Papa, porque igual que dice con toda sencillez, yo prefiero vivir en Santa Marta por un problema psiquiátrico, diciendo en broma, porque si no me se volvería loco estando solo, etcétera, etcétera, con la misma sencillez excomulga al cura australiano y ya está. Y también con la sencillez dice al cabo de unos días que no hay que centrarse en los chismorreos, que bueno, sorprende mucho esta palabra siendo de un Papa, lo cual que tiene un Papa tan cercano, que nos habla con un lenguaje tan próximo a lo que nosotros podemos utilizar todos los días. Creo que esto también definiría un poco lo que han hecho los periodistas. Por favor, no soy partidario de los chismorreos. ¿No? Algo también en contra de lo que dice después, cuando invita a la propia Iglesia, a los propios sacerdotes, a la propia jerarquía, a salir a las fronteras es decir, a no hacer una religión de laboratorio, sino en la vida misma, ¿no? Bueno, pues eso que hacen los periodistas es un poco una religión de laboratorio, aunque sea una contrarreligión en algunos casos. Ha sido también significativo este fin de semana algo al respecto, creo que de lo que estamos hablando, porque efectivamente algunos análisis periodísticos parece que quisieran colocar a Francisco como un elemento, digamos, de ruptura con respecto a la tradición de la propia Iglesia, incluso me atrevo a decir que de la sucesión apostólica, ¿no? Sí. Y no es así. Este fin de semana, por ejemplo, ha dicho en un encuentro con catequistas en San Pedro, les ha dicho que hay que dar la doctrina en su totalidad, sin quitar y sin poner. Eso es. Es decir, que de tradiciones ninguna, ni matizaciones. Bueno, tiene un estilo distinto, es verdad, Francisco a otros, pero es que todos los papas tienen un estilo particularismo. Claro. Eso es ser persona, ¿no? No pertenecemos a la raza humana, digamos, como, pues no sé, un animal pertenece a la suya propia, sino que cada uno, pues, es muy distinto el uno del otro, ¿no? Eso creo que hay que respetarlo, creo que es una riqueza para la vida de la Iglesia. Cada papa en cada momento va dando un tono distinto. Creemos los católicos que precisamente porque el Espíritu Santo así lo suscita en lo que conviene en cada momento de la historia, ¿no? Pero para nada estas interpretaciones periodísticas que intentan situarle un poco como en un lado distinto, ¿no?, a lo que es la tradición. Y a ese respecto, pues lo que decía justo don Pablo, pues efectivamente, el Papa ha dicho, al menos en 2 ocasiones que yo recuerde, en el vuelo papal de vuelta de Río de Janeiro a Roma, también dijo: yo soy hijo de la Iglesia, al referirse a estos temas así, digamos, más controvertidos. Y luego lo ha vuelto a repetir ahora. Incluso leyendo el libro El Jesuita, ese libro de entrevista muy interesante que en España se ha publicado ya después de ser Papa, con el título del Papa Francisco, muchas de estas opiniones están allí. Está diciendo muy pocas cosas nuevas, porque está muy formado, tiene 70 y tantos años. Claro. Y hombre, empezará cada vez más a ver las cosas con una visión más universal, pero sus ideas son las mismas, ¿no? Y en estos temas están clarísimas. Es un perfil que hay que conocer, no hay que intentar limitar y encasillar a uno que queremos que sea. Y él lo dice como ha destacado justo, que ya conocemos la opinión de la Iglesia. Él tampoco va a llegar a decir la doctrina de Francisco, él sigue la de la Iglesia, no va a decir algo nuevo como espera la gente que sea, pues, una nueva doctrina o una nueva rama, o aprovechar y meter, pues, el matrimonio homosexual o el aborto. Pues. Por ejemplo, de esto del matrimonio homosexual, matizó después de lo que les dijo a los periodistas en el pueblo de Río: no he dicho más que lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, cosa que es rigurosamente cierta. Y esta es una coletilla que utiliza también muchas veces el Papa. Dice: yo no estoy diciendo nada nuevo que no diga el catecismo, para que la gente también a lo mejor se remita y acuda a estas fuentes, porque él también quiere hacer, pues, un diálogo con los no católicos o con los ateos, pues que tengan las fuentes
que él mismo utiliza, no se está inventando nada. En este sentido me parece muy didáctico, muy cercano y muy difícil también transgiversar o hacer un giro a lo que diga. Es muy, muy didáctico también, diría yo, y muy expresivo leer otro de los libros que hay publicados antes de ser papa, del cielo a la tierra, entre el cielo y la tierra se llama, creo, que son unos diálogos que sostuvo muy frecuentemente con un amigo suyo rabino de Buenos Aires, y que se ve que los dos acordaron que lo que habían hablado lo iban a publicar, y allí ni el rabino deja de ser rabino, ni el arzobispo deja de ser arzobispo, y hablan con absoluto paz, y cuando acuerdan, acuerdan, y cuando discrepan, discrepan, pero tienden a buscar puntos de acuerdo, a trazar puentes entre uno y otro muy positivamente. Sí, esto también se destaca en la respuesta al periodista de La República cuando dice: yo tenía amigos en Buenos Aires pues hebreos, y me parece también una raíz fundamental a la que acudir y después hablar de cosas de la Iglesia. ¿Por qué no voy a hablar con un hebreo de estas cuestiones, no? Bueno, y con el medio periodista, el puente que tiende es justo aquello que el periodista dice. Dice que le sigue al Papa por una serie de cosas de fe, es agnóstico, que no entiende, pero que admira desde hace muchos años la predicación y la figura de Jesús de Nazaret. Y entonces ahí va el Papa, a la figura de Jesús de Nazaret, que es lo que les une. A lo esencial, y muchas veces también, como dice en la entrevista, que es lo primero que hay que difundir, lo primero que hay que predicar, la figura de Jesucristo como tal, antes de prohibiciones o doctrinas, y lo primero es decir el mensaje de la salvación, ¿no? Y que a veces pues se nos olvida. Y luego ya pues analizaremos lo que dice la Iglesia sobre ciertos temas, y cada persona y cada caso es un mundo. Y yo creo que eso, pues el Papa Francisco, como también habrá podido estar con gente muy distinta, quiere insistir en que no es para todos lo mismo, y cada uno pues poco a poco pues se va abarcando. También está insistiendo el Papa, precisamente en la entrevista de la Civiltà Católica salía algo de esto, cuando él nombraba al respecto de las posibles reformas que se podrían emprender en este nuevo pontificado. Sí. Y él viene un poco a decir que la reforma fundamental que se tiene que acometer es la del propio corazón, ¿no? La conversión espiritual de cada uno. Intentar un poco subrayar, incluso desde la evangelización, este punto, intentar promover el encuentro de las personas con Jesucristo, porque es a través de ese encuentro como después, bueno, pues la actitud, la moral de cada uno, por una forma espontánea, cambiará. Ese es quizá el punto de partida, y es un poco desde donde yo creo que quiere partir el Papa Francisco, ¿no? Lo ha dicho también en otras muchas ocasiones, ¿no? Como decía también don Pablo, pues no solo ahora durante este pontificado, sino que lo que estamos viendo ahora pues es un poco un proceso que nació hace mucho tiempo, ¿no? Y que leyendo pues estas biografías, este libro de entrevistas, por ejemplo, del jesuita, pues se puede ver muy claramente que Bergoglio pues siempre ha tenido esta línea, ¿no? Estamos encontrando pues un Papa que quiere enfatizar un poco lo que es la vida del espíritu, y cuando esa vida del espíritu esté saneada, esté realmente como toca, pues de ahí podrán salir cosas muy buenas, ¿no? Sí. Puedo leer directamente sí, claro, algo de lo que ha dicho Eduardo. Veo con claridad que lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. En vez de los grandes cambios estructurales, pues lo que es que cambiemos nosotros, como es obvio. ¿Y a qué? A parecernos más a Jesucristo, que es lo deslumbrante, es lo que tiene la Iglesia que ofertar, es lo que tiene únicamente capacidad de atracción, etcétera, etcétera, etcétera. Él, como cardenal, él decía, por ejemplo, que él vislumbra una Iglesia no tanto reguladora de la fe, de la doctrina, que también, sino sobre todo facilitadora de la fe. Intentar realmente tender puentes hacia la sociedad, hacia las culturas, hacia las gentes, hacia los alejados. En este sentido, a mí me parece que estamos en un momento especialísimo en la vida de la Iglesia, porque estamos notando como un giro de muchas personas que le habían dado la espalda a la Iglesia, y con la elección del Papa Francisco, pues de alguna manera están volviendo un poco a mirar, aunque sea un poco de reojo, ¿no? Y yo creo que eso a nosotros nos brinda también la posibilidad, a los cristianos de a pie, de poder aprovechar esto para ser más cercano a estas personas que en definitiva nos rodean a todos. Todos conocemos personas. Estamos en un momento dulce en este sentido, ¿eh? Sí, me está viniendo a la cabeza una cosa que dijo en Río y que es fantástica, hablando de que Jesús es callejero
Y es verdad, toda su vida pública lo vemos danzando de un sitio para otro. Y en otro momento dice que esa expresión no se emplea en castellano, pero no hace falta traducirla, se entienden directamente. Jesús no balconea. Nosotros diríamos no mira a los toros desde la barrera. Sí. Realmente, y descendiendo un poco del nivel teológico y pastoral de esta reunión, de esta entrevista, que es de un nivel ya difícilmente superable, yo quería bajar un poquito, si me permite la presentadora, Claro. comentando una anécdota un poco personal. Yo tuve ocasión hace un par de años, por motivo de una reunión de la Pontificia Academia por la Vida, de dormir un día en Santa Marta. Entonces yo iba acompañado de mi mujer, y entonces llegamos allí al mostrador donde estaba el recepcionista, y entonces me dice: usted comprenderá que aquí en una residencia donde se hospedan sobre todo cardenales, pues no hay habitaciones de matrimonio. Digo, lo comprendo perfectamente. Dice, pero sí que hay unas habitaciones que que están conectadas. Hay una mejor que está con una puertecita con otra peor. Y entonces le hemos dado una de esas. Y efectivamente nos dieron una habitación, no quiero decirlo con seguridad, pero no tendría... podría ser muy factible que incluso fuera la 201, que es donde está ahora el Papa. ¿Ah, sí? Lo pienso, no, buscaré el dato. Vale. Pero, y entonces subimos a la habitación aquella y efectivamente había una habitación que era la del cardenal, Sí. que cuando se reunían para los cónclaves, una habitación más grande y una puertita más pequeña, una puertecita que había otra más pequeña. Continuo. Naturalmente yo me quedé en la del cardenal y al secretario, que era mi mujer, la mandé de secretario. Y yo tenía una cama de 1,10 y era ella una de 90 o por ahí. Y realmente decir que en aquel cuarto donde yo estuve, y que es igual, si no es uno, será exactamente igual a la que está el Papa, era un cuarto donde había una cama de 1,10, una mesilla, un baño, y luego se pasaba por una puerta abierta, una especie de entrada, a un despacho donde había una mesa de despacho digna, y una biblioteca sin libros, porque eso seguramente pensó para que cada cardenal que venía al cónclave se ponga allí los suyos. Sí. Una habitación, no digo muy austera, pero muy sencilla. Muy sencilla para que incluso los que han tenido ocasión a lo mejor de estar 10 o 12 días en un hotel, pues piensan que estar 12 días en un hotel, aunque sea una suite, es inaguantable, ¿eh? Por eso tienes... Y eso es una habitación de un hotel, donde el Papa está viviendo, donde sale todos los días, donde baja a celebrar misa a una capilla que hay, donde yo he estado bastantes veces, lo mismo, ¿eh? Y donde todos los días predica a la gente. Es decir, no es fácil predicar todos los días a la gente cosas nuevas. Sin embargo, el Papa se esfuerza en transmitirnos ese mensaje. Y luego, después, donde va a desayunar a un comedor, yo he comido ahí bastantes veces, donde sienta con la gente normal. O sea, y me imagino que allí podrán ir los que estén comiendo, pues por lo menos a veces a decirle hola. No creo que le molesten mucho. Pero realmente, la sencillez del Papa, a mí me impresiona hondamente que un Papa está viviendo en una habitación de una residencia que tiene unas dimensiones muy pequeñas, que es muy sencilla y que realmente todo eso yo creo que lo hace para estar en contacto con la gente. Es un Papa próximo, cercano, que te anima a no estar separado de él, ¿no? Sobre eso, don Justo, yo creo que se puede destacar también algo que ha dicho Francisco y que creo que es de una gran prudencia y que ha estado fino a la hora de hacer una serie de matizaciones respecto al Palacio Apostólico y respecto a la casa de Santa Marta donde ha decidido vivir, en diferencia, ¿no?, de lo que estaban haciendo pues sus antecesores, ¿no? Porque cabía pensar, ¿no?, y mucha gente pues de alguna forma así lo ha interpretado también, que bueno, es que el Palacio Apostólico es puro lujo y entonces el Papa Francisco pues no se siente allí cómodo y de alguna forma como que esto estaría enmendando la plana pues a sus antecesores, ¿no?, en la sede petrina, ¿no? Bueno, pues no es así. Ya dijo en una entrevista cuando estuvo en Río de Janeiro a una televisión brasileña, y creo que lo hace también en esta entrevista a la Civiltà Católica, que el apartamento pontificio, el Palacio Apostólico, no es lujoso. Dice, es antiguo, es grande, sí, está bien ordenado, pero no es lujoso. Entonces, ¿por qué no quiero estar yo aquí? Porque él es una persona, y así lo ha reconocido, muy sociable, que necesita mucho del contacto con la gente, y por eso prefiere estar en Santa Marta. Dice que el Palacio Apostólico es un poquito como un embudo puesto del revés. Difícil que entren personas ahí, lo hacen pues con cuentagotas. Y él necesita otra cosa. Antes aludía yo, don Pablo, y decía de una forma, Francisco, muy graciosa, muy simpática, yo creo que deliberadamente exagerada, que decía, bueno, es que lo que sería caro de verdad sería pagar la factura del psiquiatra si yo tuviera que vivir en el Palacio Apostólico, porque no puedo vivir sin estar en contacto con la gente. Incluso él en la entrevista que comentamos dice textualmente, vivir con la gente. Sin gente no puedo vivir.
necesito vivir mi vida junto a los demás. Eso lo dice él textualmente. Y a la vez yo creo que aparte de lanzarnos comentarnos una impresión personal suya, eso yo creo que nos estimula, nos está diciendo a los católicos, a la gente, que nosotros tenemos que vivir con los demás. Yo pienso que es un mensaje de acercarse a la gente, de vivir la caridad y evidentemente un mensaje apostólico que cada uno de nosotros tenemos de asumir. Bueno, el mismo tema que ha repetido muchas veces, ya antes de cardenal, de salir a las periferias, que a veces la gente se queda también, pero se queda solo en las periferias de la miseria, de la drogadicción, de los poco dotados económicamente. Él ha hablado muchas veces de las miserias morales, de la miseria de la ignorancia, de la miseria religiosa. Ahí ha insistido a los obispos, a los curas y a todo el pueblo de Dios, lo dice en esta entrevista, ¿eh? No, Iglesia somos todos y todos tenemos por igual que participar de esa misión de salir a la calle, vaya, y de explicar... oler a oveja, le dijo a los pastores, pero todos somos oveja y pastor y todos tenemos que oler a oveja, que es estar en no hacer una iglesia de laboratorio, sino en la vida misma. A mí me impresionó mucho, yendo al hilo de lo que comenta don Pablo, también la frase que utilizo en esta entrevista, que dice: yo veo la santidad en el pueblo de Dios, su santidad cotidiana. Existe una clase media de la santidad en la que todos podemos formar parte. A mí eso me dio una moral tremenda, porque pienso que soy un pequeño granito de la tropa de Cristo, y entonces pensar que ese pequeño granito de la tropa de Cristo pues puede participar de la santidad, aunque este es un mensaje que ya se consolidó casi, digamos, oficialmente en la Iglesia con el Vaticano II, la llamada universal a la santidad. Pero yo creo que nos debe animar, y al menos a mí me ha animado a pensar que desde el punto que ocupo en la sociedad puedo cumplir una misión, la que tengo, la que sea específica, pero tendiendo hacia el santo desde el pueblo, intentando la santidad desde el puesto que ocupo. Y yo creo que es un mensaje que a todos nos llama. Aunque sea de volea, yo voy a empalmar. Mañana es 2 de octubre, aniversario de la fundación del Opus Dei, y todos sabemos que San José María Escrivá de Balaguer fue un auténtico precursor del Vaticano II, de esa santidad en la calle, de esa santidad en todas las profesiones, en todas, absolutamente todas. Eso quiere decir la llamada universal a la santidad, llamada a todos, en todas las profesiones honestas, ¿se entiende? Claro. Además de la fundación del Opus Dei, que le interesa a toda la gente, también es el cumpleaños de mi mujer. También nos interesa. Felicidades. Nos felicitaremos. Y realmente ya tengo que preparar una cenita para cenar con todos los hijos. Y qué bien. No yo con los nietos, porque con los nietos ya no cabríamos. Bueno, pues yo quería recoger un poco la última línea que hemos estado siguiendo antes de hacer una pausa y descansar un poco, para transmitiros unas palabras que encuentro en la entrevista muy interesantes y al principio el periodista dice: en realidad tengo la curiosa impresión de no haber atravesado puerta alguna, refiriéndose a donde está viviendo el Papa, del encuentro que va a tener con él, como todo muy natural, muy sencillo. Las puertas están abiertas, el Papa intenta estar cercano y esta entrevista, que luego seguiremos comentando, pues tiene unos puntos bastante claves con los que se ha querido comunicar a todo el mundo. Si os parece, hacemos una pequeña pausa y luego retomamos algunas palabras de la entrevista. Así en la tierra
Bueno, seguimos aquí en la tertulia, todos don Justo, don Eduardo y don Pablo, hablando y analizando la entrevista del Papa, aprovechando pues los titulares de los medios de comunicación. Y en la pausa hemos estado hablando un poco de que el Papa ha intentado acercarse a todo el mundo en distinta condición y ha destacado también muchas veces en la entrevista la importancia de la misericordia, que me parece fundamental para poder hacer esto. O sea, no podemos saber de teoría que sí, que tenemos que aceptar a todo el mundo, tal, pero creo que nos tenemos que preguntar el cómo, y esa respuesta la encontramos en lo que dice el Papa de la misericordia. Me parece que es importante hablar un poco sobre esto, don Pablo, si quiere. Sí, es uno de sus grandes temas. Yo recuerdo haberlo oído decir, ya que he citado antes la fundación del Opus Dei a San José María, que la misericordia es la manifestación más hermosa, donde mejor se ve quizá, el amor de Dios, que es inabarcable, por tanto no lo agota nada, pero la manifestación más hermosa del amor de Dios. A mí me llamó mucho la atención cuando leí en Santo Tomás de Aquino que hay muchas cosas buenas, aunque algunas ya estén pasadas, diga, por el tiempo, simplemente apoyarse en la etimología de la palabra misericordia. Sí. Y la aplicaba a Dios y la aplicaba para que nosotros lo hagamos con los demás. ¿Qué quiere decir que Dios tiene misericordia del hombre? La palabra misericordia quiere decir hacerse con las debilidades y miserias ajenas de tal manera que las pongo en mi propio corazón. Y Dios absorbe de tal manera los pecados de los hombres que los lleva a la cruz y muere en una cruz, por así decir, entre comillas, justamente porque ha cargado con todos nuestros pecados, limitaciones y debilidades. Lo que hace más grande a Cristo es que ha dado su vida por nosotros. Y le ha parecido poco que ha anticipado sacramentalmente esa muerte en la cruz y ha instituido la Eucaristía para quedarse siempre con nosotros. O sea, misericordia, absorber el pecado ajeno. Tanto que San Pablo dirá en una de las epístolas a los Corintios una frase que casi suena a blasfemia. Dice de Cristo que Dios le hizo pecado. Y en la cruz dirá, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un misterio profundo, pero que quizás explique, porque en ese momento, como en ningún otro, está siendo el pecado de toda la humanidad y Dios es Dios. Y es a la vez Dios y a la vez lo más apartado de la humanidad. Pero si eso lo aplicamos con nosotros y los demás, primero que el público rece porque los sacerdotes vamos a acoger a la gente y seamos misericordiosos siempre, pero todos con todos. ¿Sabes lo que significa? Que yo de un defecto ajeno que veo, me diga a mí mismo que de algún modo la culpa es mía, lo absorba, lo haga mío. ¿Por qué? La culpa puede ser mía de que una persona que pase por ahí de una bofetada a otra. Pues a lo mejor porque yo no rezaba esta mañana suficientemente por la humanidad, o a lo mejor porque si la conocía no le he advertido, hombre, tienes un carácter un poco fuerte, o quizá porque no me he mortificado ofreciendo pequeños sacrificios por la gente, o tal vez estamos en la universidad porque si soy un enseñante no le enseñaba a darse a los demás, etcétera, etcétera. Eso es la misericordia, eso es lo que el Papa entiende por misericordia. Y claro, entonces sus manifestaciones son... Sí, lo son. Y ahí también dice textualmente en la entrevista una frase pequeña que dice: Dios es más grande que el pecado. Dios es más grande que el pecado. Dios es misericordia. Y a mí que me gustaría resaltar la unidad del cuerpo de doctrina de la Iglesia. A veces los periodistas han tratado con este Papa decir como es un rompedor. Bueno, eso ya lo dijo Juan Pablo II, por ejemplo, exactamente eso iba a decirlo. Dilo. Iba a decirlo, pero en fin, si lo dice don Pablo... No, dilo. Por favor, que efectivamente en la segunda encíclica de Juan Pablo II, Dives in Misericordia, pues ya desarrollaba este tema de una forma extraordinaria. Y ciertamente a mí esto me da mucha paz sentirme dentro de una doctrina. Al final, quien está detrás, evidentemente, es el Espíritu Santo. Y cuando hacemos críticas de lo que el Papa dice, no debíamos hacer críticas a lo que el Papa dice, debíamos hacer críticas al Espíritu Santo. Es decir, usted es tan valiente, usted se atreve, especialmente cuando estas críticas vienen de parte de gente que tiene fe o incluso de la parte de algunos grupúsculos de la Iglesia. Pero si el Papa, ¿cómo se va a equivocar si es el Espíritu Santo el que está detrás? Y entonces, al ver este cuerpo de doctrina, y evidentemente lo de Juan Pablo II, que a veces lo han querido contraponer. Cuando dice que el Papa hablaba de la defensa de la vida, porque está dentro de la Iglesia y es un hijo de la Iglesia, el Papa indudablemente que más ha hablado en defensa de la vida fue Juan Pablo II. Hay un cuerpo de doctrina inmenso, pero por eso no hay que repetirlo, simplemente hay que vivirlo, y el Papa lo recuerda. Todo un documento, la Evangelium Vitae. Bueno, efectivamente. Y bueno, digamos, ya empezamos ya con Pablo VI, con la Humane Vitae. Pero realmente a mí lo que me llama la atención es que Dios es más grande que el pecado. Esto nos debe dar una paz, porque todos somos pecadores, y todos pecamos más o menos. Nosotros, iba a decir, seguro que más que don Pablo, pero en fin, tampoco me atrevo a decirlo.
pero realmente... Don Pablo, esto no sería una herejía decir que don Pablo no es pecador. Sería una herejía. Una herejía sería. Sobre la misericordia, yo recuerdo que una de las primeras homilías que hace Francisco como Papa precisamente dice esta idea, dice, tengo para mí que uno de los mensajes, o el mensaje principal de Jesucristo es precisamente la misericordia. Esto es lo central, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede en la cruz, ¿no? El amor por los demás, aun cuando los demás no lo hemos merecido, ¿no? Y también en la entrevista Francisco de alguna forma también reivindica esta idea a la hora de recordar a Juan Pablo II pues como una persona que ha difundido mucho este apostolado de la misericordia. Lo dice en este caso en relación a la Santa Faustina Kowalska, ¿no? La apóstola de la misericordia, ¿no? Es muy bonito, ella tiene un libro en el que ella, por ejemplo, habla en términos muy potentes. Ella habla que ve un abismo de misericordia, ¿no? Es una cosa insondable, ese amor de Dios que te envuelve y que pasa por encima de cualquier contingencia, de cualquier error, de cualquier desviación que uno haya podido cometer. Yo creo que efectivamente es muy importante y creo que tiene un potencial evangelizador el subrayar esta idea de la misericordia. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando uno es alcanzado por este amor de Jesús, cuando no lo merecía, uno se sienta ya desarmado y dice, bueno, pues haz de mí lo que quieras, Señor, porque si yo siendo un pobre hombre, un pecador, y tú me has amado, me has perdonado, haz de mí lo que quieras, me adhiero a ti completamente. Es importante, tiene un potencial evangelizador, pero aparte forma parte también de lo que es la esencia misma de Dios, ¿no? En una frase muy breve, para apuntalar también lo que decía Justo, de que hay una coherencia entre todos los papas, aunque haya un desarrollo homogéneo del dogma, que quiere decir que lo vamos entendiendo mejor, progresivamente, pero no en cosas distintas, ¿no? Pues Benedicto XVI hizo famosa una frase que repitió varias veces: Dios no quita nada, lo da todo. Pensando en los preceptos negativos, en los que la gente se queda, pero esos preceptos negativos, también los hay, evidentemente, son para darnos todo, para conducirnos a la felicidad aquí en esta vida, la que se puede alcanzar, y luego a la eterna, ¿no? Sí. Y uno de los puntos en la línea de esto de la misericordia, de ser como somos tal, el Papa Francisco destaca en la entrevista varias veces, y uno de los puntos que destaca don Justo en su artículo en Paraula, dice: Dios nos quiere como somos, y lo explica también, pues se dedica pues a algún párrafo en la entrevista para poner casos pues completamente exagerados, pues si eres drogadicto o si no lo eres, o hayas hecho lo que hayas hecho, no pasa nada. O sea, me parece que va también a la parte más humana, tampoco se queda... Es un papa que, pues eso, que aterriza mucho, que va a la calle, que va a ejemplos... Es que si no queremos a los demás como son, aunque sean drogadictos, somos unos egoístas, porque queremos de los demás lo amable. Claro, no podemos querer de los demás lo que queramos, sino ser como sean. En este sentido, también me gustó mucho la frase del Papa Francisco cuando dice: Dios está en la vida de toda persona, Dios está en la vida de cada uno. Y ahí cita estos casos extremos donde también ahí está Dios. Claro. Y esto, evidentemente, también nos puede ayudar, al menos a mí, que soy a veces muy con pocas entendederas, pues me ayuda a pensar que no tenemos que dejar a nadie de nuestra labor apostólica. ¿Me dejas contar una anécdota al respecto? De inspiración del Espíritu Santo, no mía. Una vez, a ver si soy breve, una vez estaba dando una clase a un grupo de chicos que hacen doctorado, y que quiso el profesor que los tutela que yo les diese una clase sobre formación de la conciencia, y yo les dije que la conciencia no es simplemente un algo que tiene el hombre para juzgar si sus actos son buenos o malos, sino, como dice el Vaticano II, el sagrario íntimo e inviolable donde el hombre escucha la voz de Dios. Y decía que eso era lo fundamental. Y al acabar, uno de los presentes, no católico, en aquel momento agnóstico ateo, pero lleno de buena voluntad, como se verá por la pregunta, me dijo: don Pablo, ¿y entonces Dios no habla en los que no creemos, si no creemos en Dios? Y eso es lo que me sopló el Espíritu Santo. Se me ocurre decirle: seguro que Dios habla en ti. Otra cosa es que tú lo atribuyas a lo que quieras, pero seguro que Dios habla en ti. Sí, incluso en estos mismos días hemos tenido aquí en esta Universidad Católica un congreso, a mi juicio extraordinario, muy interesante, sobre fe, ciencia y cultura. Y entonces, en la línea de lo que comentaba don Pablo, se preguntaba entonces si a los que no tienen fe, pues Dios les habla o no les habla. Y entonces se comentaba allí, creo que esto lo decía don Esteban Escudero, el obispo de Palencia, y se decía que realmente cada uno
tiene una especie de atisbo de conocimiento de la ley natural de lo que debe hacer. Claro. Y que la última norma que puede regir es hacer el bien y no hacer el mal. Y eso lo puede saber todo el mundo, tengan o no tengan fe. Y de eso tendrán que responder al final de sus días, hacer el bien y no hacer el mal. Y ciertamente a mí me parece que es una medida que da paz. Que da esto paz. Lo recoge también en la respuesta de nuevo el periodista de La República. Dice, aunque no crea en Dios, en la conciencia discierne el bien y el mal, así que escúchela, o que la escuche la gente que a lo mejor no cree en Dios, y que también se preocupe por tenerla formada. No quiere decir que al no creer en Dios... Pero es que alguien que quiere escuchar su conciencia, que sepa que se complica la vida. En el mejor sentido de la palabra, o sea, que ya no puede ser un vividor en el peor sentido de la palabra, porque va a descubrir cosas. Aunque tenga poca formación, va a descubrir cosas. Si no, la tendría que apagar. Ya que estamos en un discurso pro vida también, ¿no? Es decir, es imposible que alguien que se enfrente de verdad a su conciencia, de verdad, practique un aborto. A mí también me gustaría apuntar un poquito en este sentido de la conciencia, porque a mí me llama mucho la atención, porque es un tema que a veces se comenta, especialmente en el tema que hace referencia a la regulación de la natalidad y al papel que la conciencia de los esposos puede jugar en las decisiones que se tomen. Y entonces al final, siempre, pues eso al final es la conciencia la que debe de decir la última palabra. Y además eso lo dice la Gaudium et Spes en el punto 51, que dice que la conciencia es la que debe decir, y yo le digo, perdone, rectamente formada. Sí, es decir, se olvidan de esa pequeña... Y de la obligación, que también habla el concilio, que tiene uno de buscar la verdad y de formar rectamente su conciencia. Pero incluso, aunque no sea rectamente formada, habrá muchas cosas que no descubra. Pero las de más grueso calibre, por eso ponía el ejemplo de la vida, si quiere, sí. Porque puede no descubrir que el matrimonio sea indisoluble, porque no es de los principios más inmediatos de la ley natural. Pero la vida... Lo del matrimonio lo que es fantástico. Sobre la conciencia me habéis hecho recordar una conferencia del cardenal Ratzinger en la que abiertamente decía, unas palabras que a lo mejor podrían sonar grandilocuentes, pero que creo que están en la línea de lo que estamos diciendo, decía, la religión en sí misma como tal no salva. No salva, es hacer caso a esa voz de la conciencia bien formada que te lleva a hacer pues efectivamente el bien, ¿no? Y bueno, creo esto que tendría un entronque quizá con el Evangelio, en aquello que dice Jesús de que no todo el que diga Señor, Señor se salvará, ¿no? Tiene que haber, digamos, una, por decir así entre comillas, una religión del corazón, una religión de la conciencia, ¿no? El sábado pasado fui a cortarme el pelo, como los que están aquí seguramente lo podrán observar. Y entonces mi peluquero solo hablaba de cosas malas, ¿no? Una persona yo creo que muy inteligente. Lo mal que está esto. Y yo le decía, hombre, hay que transmitir un mensaje optimista. Y a mí en la entrevista esta hay una frase que dice, la esperanza cristiana es un regalo de Dios. Yo creo que en esta situación en que estamos, cada uno de nosotros, en esta sociedad donde hay tantos problemas, tantos parados, tantas dificultades por todos lados, yo creo que deberíamos meditar profundamente esto. La esperanza cristiana es un regalo de Dios que nos puede venir... Dice que la prefiere a la palabra optimismo. Optimismo, sí. Porque es más cristiano. Sí. Y es un don de Dios en ese caso. Sí. Y el optimista además puede ser un optimista o no, es que incluso algo de genético tiene. Claro, es una cosa de... Sí, además puede ser un optimismo falso. Falso, sí. También, un paripé. Y sí, la esperanza, pues virtud que luchamos para tenerla. ¿Quieren destacar en el último tramo del programa algo de la entrevista que les haya gustado más o que para profundizar un poquito la última línea? Yo, Leticia, simplemente lo que diría, lo que aconsejaría a los que todavía no la hayan leído entera, y hayan escuchado cosas y han leído parcialmente, que la lean entera, que se formen su propia opinión, que vean el contexto exacto en el que se produjo esas declaraciones que han sido pues tan comentadas, no tan llamativas, ¿no? Que la lean y aprenderán pues un montón de cosas. Yo creo que les moverá el corazón, como me parece que nos la ha movido a todos, creo que cada vez que escuchamos al Papa, ¿no? Estábamos diciendo que es una entrevista fácil de encontrar, que a lo mejor no la han visto en muchos medios de comunicación porque era difícil de editar, porque son muchas páginas, pero en internet la van a poder encontrar fácilmente, pues Google, entrevista, Razón y Fe, el Papa Francisco, cualquier cosa así, se la descargan, la leen en PDF, porque es que en muchos periódicos directamente no la han podido publicar porque es muy larga. Perdón, justo querías... No, realmente para esta pequeña... Hombre, se podían decir muchas cosas para terminar, pero en fin, alguna hay que decir, si no dirán que no sabemos lo que tenemos que decir. Dice el Papa al principio, pensar las cosas más que improvisar respuestas. Entonces yo creo que esto es un consejo, al hilo de lo que decía Eduardo, que
para pensar las cosas hay que saberlas, conocerlas, leerlas, estudiarlas. Y yo le diría, ampliaría un pelín lo que decía de estudiar la entrevista, yo diría pasarla por la oración. Exactamente. Él mismo habla ahí de 2 o 3 cosas que son para rezar. Habla del discernimiento, que en el fondo ese discernimiento, aunque emplean un término que muy de la compañía de Jesús, pero discernimiento es orar, para hacer la voluntad de Dios. Discernimiento es ponerse en presencia de Dios y hablar con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, y así es como se pueden decidir mejor las cosas. No infaliblemente, porque todos nos equivocamos, pero se pueden decidir mejor las cosas. ¿Ese discernimiento para qué? Él también lo dice, para seguir sobre todo a Jesucristo, ¿no? Y ya que hemos hablado de misericordia, él destaca muy adecuadamente el papel de la confesión en la misericordia de Dios, que es un sacramento hoy día todavía no recuperado, por así decir, porque se perdió mucho gas en ese tema y todavía no lo hemos recuperado del todo. Yo animaría a los sacerdotes y a los fieles a confesarnos todos, también los sacerdotes y los sacerdotes además, a confesar a los demás, porque es la manifestación más grande de la misericordia de Dios. Basta pensar en la parábola del hijo pródigo, o como decía Benedicto XVI, del padre y los 2 hijos. Porque resulta que el padre, que es Dios, sale a buscar al hijo perdidísimo. Y el otro, el que estaba en casa, el buenecito, es el hijo mezquino, que no entiende el perdón del padre. Y a veces todos tenemos un poquito más todavía del hijo mayor mezquino que del que se fue y vivió disolutamente. Pero ¿eso qué significa? Que es un Dios que nos está esperando para perdonarnos. Y ese Dios, hecho hombre, ha establecido un sacramento, que es el sacramento de la confesión, que algunos dicen, pero decir estas cosas a un hombre. Ese hombre no va a oír cosas nuevas, ni tiene ganas de oír cosas nuevas, ni se las vamos a descubrir, sino nos va a ayudar, nos va a acoger, nos va a estimular, nos va a animar a vivir bien nuestra vida cristiana y sobre todo el Señor nos va a dar la gracia del sacramento, que es la gracia del perdón y también la prevención, por así decir, para no cometer en lo sucesivo las mismas faltas. Prevención que nunca es segura por la debilidad humana y por eso nos confesamos una y otra vez. Yo todas las semanas en concreto, no me importa decirlo. Sí, encontramos también en la entrevista alguna referencia al tema de la confesión y relacionado con la misericordia, que invita pues a que nos acerquemos, que no es una sala de tortura, que con libertad y con cercanía pues... Habla también de una cosa, quizá me he fijado yo más por ser sacerdote. Habla de 2 extremos, el cura laxo que dice, vale todo, no te preocupes, o el cura súper estricto que acogoda la conciencia del otro, ¿no? Y no es ni lo uno ni lo otro, debe ser un confesor, debe ser alguien que forme la conciencia y por tanto si es pecado le diga que es pecado, pero tampoco es tan súper estrecho que le hable sobre todo del perdón, de la misericordia, de la grandeza de la contrición. El arrepentimiento es una cosa grande, una persona que es capaz de pedir perdón es capaz de cosas grandes y uno cuando se confiesa lo que hace es pedir perdón, igual que es pedir perdón a los demás también. Es una cosa grande, cosa que a veces no hacemos suficientemente. Además, si uno se va a confesar, yo pienso también, a mí me sirve mucho no ver al cura, que a lo mejor no me cae bien, sino ver detrás siempre a Jesucristo. Metido en la garita está Jesucristo, ¿no? Y entonces eso te da mucha paz para... ¿Qué es lo que le contaría yo ahora al Señor? ¿De qué le pediría perdón? Y eso que le pediría perdón al Señor, se lo voy a contar a este representante suyo. Yo tengo penitentes, como esto no se dice quién, y es muy difícil, y además no es nada malo, es todo bueno, que al ponerse a confesar me hablan de tú, pero no porque están hablando conmigo, sino porque tienen más conciencia que se están confesando con Cristo a través de mí. Señor, esta semana he hecho tal cual, y me parece estupendo. Cada uno que haga lo que quiera, pero... Pues sí. Pues muchas gracias a los 3 por haber participado con vuestras ideas en el programa de hoy. Os agradezco especialmente, de verdad, las fuentes a las que habéis hecho referencia. Me parecen muy útiles para que el público pues acuda a ellas y amplíe pues, sus conocimientos. Me despido de ustedes, don Eduardo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, don Justo. Gracias, Leticia. Y gracias, don Pablo. Un montón de gracias a ti. Ojalá les haya gustado el programa a los oyentes y si tienen alguna sugerencia, pregunta o quieren dejarnos su opinión, tienen a su disposición la página de Facebook del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia o la de Radio María. Un saludo muy cordial y gracias por estar con nosotros.
Dentro de la sección Misión y Moral, han podido escuchar en Radio María Ciencia y Conciencia, dirigido por Leticia Pérez. Radio María ha vuelto al cole y queremos que nos acompañes en nuestro primer día y avanzar juntos, de la mano de María, para entre todos sacar nuestra matrícula de amor. Arranca la temporada 2013-2014 con nuevos programas, con los que seguimos profundizando en el conocimiento del magisterio de la Iglesia y compartiendo testimonios. Por eso te invitamos el próximo 5 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, a la jornada de puertas abiertas de Radio María. Podrás visitar los estudios de Cuatro Vientos y asistir en directo al programa especial en el que presentaremos la nueva programación. Participarán los conductores de diversos programas y será un espacio dirigido por el director de la emisora, el padre Luis Fernando de Prada, de 5 a 7 de la tarde. Terminaremos la jornada con la Santa Misa a las 8 en la parroquia Santa María de la Dehesa, junto a los estudios de Radio María. Recuerda, el próximo 5 de octubre, jornada de puertas abiertas a las 4 de la tarde. A las 5, programa especial de presentación de nuestra nueva programación, terminando con la Santa Misa a las 8 en la parroquia Santa María de la Dehesa de Madrid. Radio María, la fuerza de la esperanza.